¿Cómo están mis amigos de mi partido es México? Que tengan un excelente miércoles. Hoy estamos a 24 de enero del año 2024. Y bueno amigos, es una vergüenza tener que mantener políticos que no les sirven a nada, son una carga al erario. Pues ¿qué creen mexicanos? Pues diputado panista Saúl Telles Hernández dice que se siente orgulloso de lo que hizo Felipe Calderón y Vicente Fox. Estos dos caras en verdad que no tienen ni tantita vergüenza. Y también pues los diputados morenistas como siempre le dieron una cátedra pues a Leida Álvarez Ruiz y Rosendo Medina, le dieron hasta para llevar a este sin vergüenza. Y bueno amigos, les hacemos esta pregunta: ¿qué opinan de todos estos políticos que no le aportan nada a México? Dejen su comentario, que es muy importante. Y sin más que decir, vamos con la información. ¿Cómo no vamos a estar orgullosos de los gobiernos de Fox y de Felipe Calderón si aprovecharon completamente las oportunidades que da en su momento el Tratado de Libre Comercio con América del Norte? Pero lo más importante de todo es que esta reforma eléctrica que orgullosamente votamos en contra y detuvimos, sobre todo, no garantizaba que el precio de las tarifas de la luz bajaran, para que lo sepan los ciudadanos. No. Un tratado de libre comercio, ¿para qué? Un TEMEC, ¿para qué? Estamos a 30 años de una evaluación de lo que han sido estos tratados en la época neoliberal y en la época de la transformación. En la época neoliberal, ¿qué tenemos? 18 familias, las más ricas de este país, con más de 180,000 millones de dólares acaudalados. 18 familias. Y nunca pudieron en ese lapso disminuir la pobreza de menos del 40%. En cambio, en la época de la transformación, disminuimos la pobreza y con datos del Coneval al 36.3%. Esa es una evaluación objetiva de lo que han sido los tratados de libre comercio para los gobiernos neoliberales y para el gobierno de la transformación. Con contundencia lo decimos, nosotros queremos un desarrollo del país, un libre intercambio de mercancías, pero sí con prácticas regulatorias, con intercambio de conocimiento, con innovación, con reducción de la pobreza para el desarrollo de México, no para acaudalar a unas cuantas familias cuando permitieron, por ejemplo, en la época de la desregulación de la minería, que se dieran concesiones mineras sin siquiera consultar a las comunidades indígenas si estaban de acuerdo en la explotación de sus tierras. Eso hicieron durante su entendimiento de tratado de libre comercio, dejar hacer y dejar pasar al por mayor, sin la intervención del Estado, sin que hubiera siquiera regalías a nuestro país por la explotación de los recursos que hacían de las comunidades que nunca consultaron, que se dicen respetar, pero que cuando se trata del uso de sus tierras nunca hubo una consulta para este otorgamiento de concesiones que engordaron solo a 18 familias. Por eso es muy oportuno hacer un balance de un tratado de libre comercio que ahora, con un contexto general de la estabilidad económica, macroeconómica que vive el país, con un peso fortalecido, con una inversión extranjera directa como nunca, y no es producto de un gobierno estatal, es producto de todo el gobierno federal activando esta inversión extranjera, disminuyendo el riesgo país para que México sea una alternativa de inversión en diferentes rubros del conocimiento, de la tecnología, pero sí con regulación. Esa es la gran diferencia entre lo que hace el gobierno de la transformación con un tratado de comercio respetuoso, alternativo y que disminuye la pobreza, a un tratado de libre comercio que nos impusieron solo, insisto, para engordar a unas cuantas familias. Y déjenme decirles, para aquellos que cuestionan nuestras reformas eléctricas, que, insisto, senadora,
no las han leído ni las leerán. No quieren, no pueden y además no les da para entender que lo que intentamos con esta reforma eléctrica fue darle más soberanía eléctrica a nuestro país, regular desde el Estado la entrega de la producción de luz. Ustedes se las dieron a las empresas, siempre ha sido su visión, engordarse desde el dinero del erario. Eso es lo que han promovido siempre. Y sí están incluidas las energías limpias. Ahí está el campo de Sonora, el sol que estamos por aprovechar y aprovechando con esta instalación de plantas que van a transformar la luz del sol en luz eléctrica, en energía eléctrica. Y aquí mismo, en la Ciudad de México, la central de abastos de Iztapalapa ya tiene la producción de energía eléctrica con la energía solar. Eso es visión de futuro, eso es aprovechar nuestros recursos naturales, pero para el beneficio de la población, no para hacer negocio. Esa es la enorme diferencia. ¿Cómo vemos un tratado de libre comercio quienes estamos en la transformación y cómo lo vieron ustedes en donde ni siquiera fueron capaces de disminuir la pobreza? Pero vamos bien y vamos por el segundo piso de esta transformación en próximas fechas. Vienen aquí a esta tribuna a adornarse que fueron los neoliberales quienes generaron el Tratado de Libre Comercio. Pero se olvidan que lo generaron pensando en hacer más rico a los ricos de este país y no en beneficios para el pueblo de México. Les pongo ejemplos. En el sexenio de Calderón, de Vicente Fox, las exportaciones crecieron 57.4 y las importaciones 52.2. Sin embargo, el número de trabajadores al final de su gestión fue de 13.6 millones y el salario mínimo tuvo una disminución de 10.4%. Algo similar pasó con Calderón. Al final de su sexenio, el número de trabajadores fue de 16 millones, pero el salario mínimo registró una disminución de 6.2%. ¿Qué les molesta? ¿Le molesta que con el presidente López Obrador las exportaciones han crecido en 18.3 y las importaciones en 21.3%, pero también el número de trabajadores que en este quinto año es de 22.4 millones y el salario mínimo ha crecido en 110.2%? ¿Les molesta que se ha incrementado la confianza para invertir en México y la fortaleza del peso mexicano, que al cierre del 2023 tuvo una apreciación de 16.97% frente al dólar estadounidense, por encima del franco suizo que tuvo 15.7% y por encima de la corona checa que tuvo 2.5%. En contraste, nuestra moneda en los sexenios de Fox, de Calderón y de Enrique Peña tuvo depreciaciones de 14.41%, 15.22% y 36.43% respectivamente. Por eso es una burla que vengan aquí a esta tribuna a decir un reconocido economista, refiriéndose a Zedillo. Pues ¿cómo no va a ser un reconocido economista para ustedes si fue el que gestionó el Fobaproa, el que puso a los priistas a modo con los panistas para que se hiciera ese gran fraude que hoy les sigue pesando a las mexicanas y mexicanos? Y luego vienen aquí unos que cada día se les cae mal lo fosfo y dicen que el problema del Tratado de Libre Comercio tiene que ir aunado al tema de la migración y pierden de vista que el tema de la migración es un contexto mundial, que no nada más nos afecta a nosotros. Ahí está el caso de los europeos y vean el caso de cómo México ha dado un trato digno en la medida de sus posibilidades. Esta misma semana el Tribunal Constitucional Español se pronunció en contra de la forma en que regresaron a unos niños que iban no acompañados y los regresaron de manera colectiva y violentando sus derechos humanos. Eso no ha pasado en México. Y aquí vienen
Unos a decir que la refinería de Dos Bocas no ha refinado un solo barril de petróleo. Yo les quiero recordar que estamos más cerca de que la refinería de Dos Bocas produzca que antes que la barda perimetral que hizo Calderón en Tula y que nunca va a producir una sola gota de petróleo. Y por último, viene aquí uno que ya ni siquiera subió en esta ronda a decir que se avergüenza de que Bartlett esté en el gobierno. Si tuviera dignidad y si realmente tuviera convicciones, nunca hubiera formado parte de un gobierno donde estaba Bartlett. Pero como lo que persigue es la chuleta, por eso también se quedó callado cuando fue compañero de gabinete, no compañero de gabinete, cómplice de gabinete de García Luna. ¿Es cuánto, diputado? Así es, mis amigos de Mi Partido es México, como terminaron de ver el video, pues los prianistas solo hicieron más ricos a los ricos, esto en las administraciones del PRI y del PAN. Y bueno, amigos, dejen su opinión, qué opinan sobre este tema. Y hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerda, si no te has suscrito en el canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en estar informado. Esto es Mi Partido es México. Nos vemos en la próxima.